Durante mucho tiempo, la ciencia sostuvo una idea bastante limitada del cerebro humano. Se creía que, una vez alcanzada la adultez, la estructura cerebral quedaba prácticamente fija. Según esta visión, aprender nuevas habilidades o modificar hábitos profundos era difícil, incluso improbable en la adultez. Sin embargo, los avances en el campo de la neurociencia han transformado radicalmente esta perspectiva gracias al concepto de neuroplasticidad. Y de este tema se trata este video. Comencemos. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse a lo largo de toda la vida. Esto implica que las conexiones entre neuronas, las sinapsis pueden fortalecerse, debilitarse o incluso formarse nuevas en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el entorno. Este fenómeno está en la base de cómo adquirimos conocimientos, desarrollamos habilidades y modificamos conductas. Desde esta mirada, aprender no es simplemente incorporar información, sino transformar físicamente el cerebro. Cada vez que una persona practica una habilidad, como puede ser, tocar un instrumento, aprender un idioma o adoptar un nuevo hábito, el cerebro de esa persona está literalmente cambiando, en respuesta a esa nueva experiencia de aprendizaje. En el cerebro, se activan circuitos neuronales específicos, según lo que estemos aprendiendo. Con la repetición, estos circuitos se vuelven más eficientes, lo que facilita la automatización de la conducta. Este proceso se vincula con un principio central en la neurociencia. Las neuronas que se activan juntas, se conectan entre sí. Y cuanto más repetimos algo, más se fortalecen esas redes neuronales. Es por eso, que cuando comenzamos una actividad, como puede ser conducir un auto, tenemos que prestar atención a cada detalle, pero con el tiempo lo hacemos en automático, porque nuestro cerebro ha memorizado el proceso, en consecuencia ha generado redes neuronales para esa actividad. En otras palabras, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro y del sistema nervioso de modificarse, reorganizarse y adaptarse a partir de la experiencia, el aprendizaje y el entorno. Esto ocurre porque las neuronas pueden crear nuevas conexiones, fortalecer algunas ya existentes o debilitar otras según el uso y la repetición. Gracias a esta capacidad, las personas podemos aprender habilidades nuevas, adquirir hábitos, recuperar funciones después de ciertos daños cerebrales y adaptarse a cambios a lo largo de toda la vida. Desde la neurociencia, la neuroplasticidad se considera una propiedad fundamental del cerebro humano, ya que demuestra que el cerebro no es una estructura fija, sino un sistema dinámico en constante transformación. En relación con los hábitos, la neuroplasticidad explica por qué pueden ser tan difíciles de cambiar. Los hábitos no son solo conductas repetidas, sino patrones neuronales consolidados. Sin embargo, también explica por qué el cambio sí es posible. Nosotros podemos cambiar a lo largo de la vida, ya que es un aprendizaje, y al introducir nuevas conductas y sostenerlas en el tiempo, es posible debilitar circuitos antiguos y fortalecer otros nuevos. Aquí intervienen factores como la motivación, la atención, la emoción y la constancia. Por ejemplo, puedes pasar de ser una persona sedentaria a ser una persona que realiza actividad física de forma regular. Y esto implica un cambio de hábitos, y en consecuencia, un cambio en la estructura del cerebro, porque está generando circuitos neuronales acorde a la actividad que realices, ya sea yoga, correr, levantar pesas o andar en bicicleta. Ese hábito nuevo genera cambios en el cerebro y en quién tú eres. Otro dato importante a considerar sobre la neuroplasticidad es que, uno de los cambios más importantes en la concepción del aprendizaje es la idea de que no existe una edad límite para aprender. Aunque es cierto que durante la infancia el cerebro presenta una mayor plasticidad, hoy se sabe que el aprendizaje continúa durante toda la vida. Este enfoque ha dado lugar al concepto de aprendizaje permanente, que sostiene que las personas pueden adaptarse, reinventarse y adquirir nuevas competencias en cualquier etapa de su vida. Las investigaciones revelan que a medida que usamos el cerebro, este va creciendo y cambiando gracias a la neuroplasticidad, su capacidad de adaptarse y cambiar cuando aprendemos una información nueva, y esto ocurre a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuantas más matemáticas estudie un matemático, más ramas neuronales creará en la zona del cerebro que se activa con las matemáticas. Y a un músico profesional después de haber estado interpretando sinfonías y tocando en orquestas, le aumenta la parte del cerebro relacionada con el lenguaje y las aptitudes musicales. De igual manera, cuanto más practiques un nuevo idioma, una nueva actividad, tu cerebro se fortalece, se activa de formas nuevas en respuesta al aprendizaje. Recuerda esto, la edad no es un límite para aprender cosas nuevas. En el lenguaje científico, el funcionamiento de la neuroplasticidad del cerebro se denomina podado y brotadura, lo cual significa esto exactamente,
eliminar algunas conexiones, estructuras y circuitos neuronales y crear otros nuevos. En un cerebro que funcione adecuadamente, este proceso puede darse en cuestión de segundos. Un equipo de investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, lo demostraron en un estudio realizado con ratas de laboratorio. Descubrieron que las ratas que vivían en un ambiente enriquecedor, es decir, compartiendo la jaula con sus hermanas y sus crías, y disponiendo de distintos juguetes, tenían un cerebro más grande, con más neuronas y conexiones neuronales que las que vivían en un ambiente menos enriquecedor. Cuando aprendemos cosas nuevas y tenemos nuevas experiencias, nuestro cerebro cambia literalmente. A su vez, investigaciones han mostrado que factores como el ejercicio físico, el descanso adecuado, la alimentación y el entorno social influyen directamente en la capacidad de aprendizaje, ya que afectan la salud cerebral y la plasticidad sináptica. Es decir, es importante darle estímulos nuevos al cerebro a través del aprendizaje. En otras palabras, la comprensión actual del cerebro rompe con la idea de una mente rígida y predeterminada. La neuroplasticidad revela un sistema dinámico, en constante cambio, que se moldea a partir de la experiencia. Esto no solo amplía las posibilidades de aprendizaje, sino que también abre un campo esperanzador en áreas como la educación, la rehabilitación y el desarrollo personal. Aprender, desaprender y volver a aprender no es una excepción, sino una capacidad inherente al ser humano. La idea de que el cerebro adulto es rígido empezó a desmoronarse cuando comenzaron a aparecer evidencias empíricas claras desde la neurociencia y la psicología cognitiva. Uno de los estudios más citados es el de la investigadora Eleanor Maguire del año 2000, quien analizó el cerebro de taxistas de Londres. Utilizando resonancia magnética, encontró que estos conductores, que deben memorizar miles de calles y rutas, tenían un hipocampo posterior más desarrollado que el de personas que no ejercían esa profesión. Este hallazgo fue clave porque mostró que la experiencia prolongada puede modificar estructuras cerebrales incluso en adultos. Otro aporte fundamental proviene de Michael Merzenich, considerado uno de los pioneros en el estudio de la plasticidad cerebral. En experimentos con animales y humanos, demostró que el cerebro reorganiza sus mapas neuronales en función del uso. Cuando una habilidad se practica intensamente, las áreas corticales involucradas se expanden y se vuelven más precisas. Este principio es la base de muchos programas actuales de rehabilitación neurológica. En la misma línea, investigaciones sobre aprendizaje de habilidades motoras han mostrado cambios medibles en cuestión de semanas. Un estudio de Bogdan Dragansky del año 2004 encontró que personas que aprendían a hacer malabares presentaban un aumento de sustancia gris en áreas visuales y motoras del cerebro. Lo interesante es que, al dejar de practicar, parte de esos cambios disminuían, lo que indica que la plasticidad es un proceso dinámico. Se fortalece con el uso y se debilita con la falta de práctica, y es por eso que cuanto más realices una actividad, ya sea tocar un instrumento, cocinar, conducir un auto, hablar en otro idioma, hacer un deporte en particular, etc., cuanto más realices algo, más se fortalece el cerebro para esa actividad en particular. En cuanto a la formación de hábitos, la investigación ha identificado un papel clave de los ganglios basales, estructuras profundas del cerebro involucradas en la automatización de conductas. Estudios dentro del campo de la neurociencia conductual muestran que, cuando una conducta se repite en contextos similares, el cerebro transfiere el control desde áreas más conscientes, como la corteza prefrontal, hacia circuitos más automáticos. Esto explica por qué los hábitos requieren menos esfuerzo cognitivo con el tiempo, pero también porque son resistentes al cambio. Respecto al aprendizaje a lo largo de la vida, uno de los descubrimientos más relevantes fue el de la neurogénesis adulta, especialmente en el hipocampo. Durante décadas se creyó que los seres humanos no generaban nuevas neuronas después de la infancia. Sin embargo, estudios como los de Fred Heick, a finales de los años 90, demostraron que sí existe formación de nuevas neuronas en adultos, asociada a procesos de memoria y aprendizaje. Aunque la magnitud de este fenómeno sigue en debate, su existencia reforzó la idea de un cerebro mucho más adaptable de lo que se pensaba. Además, como mencionado antes, investigaciones recientes han mostrado que ciertos factores potencian la neuroplasticidad, por ejemplo. El ejercicio físico aumenta la liberación de factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína clave para la supervivencia y crecimiento neuronal. También es importante la calidad del sueño. Algunos estudios en neurociencia del sueño evidencian que durante el descanso se consolidan las conexiones sinápticas formadas durante el día. Y, por otro lado, la atención y emoción que ponemos al hacer algo, cuanto más significativo o emocionalmente relevante es un aprendizaje, mayor es la activación de redes neuronales y su consolidación. En conjunto, todos estos hallazgos han transformado profundamente la concepción del aprendizaje.
Ya no se lo entiende como un proceso limitado a ciertas etapas de la vida, sino como una capacidad continua, modulada por la experiencia. La evidencia científica muestra que, aunque existen diferencias individuales y biológicas, el cerebro conserva durante toda la vida una notable capacidad de cambio. Esto no implica que aprender sea igual de fácil en todas las edades, pero sí que sigue siendo posible y biológicamente sustentado incluso en etapas avanzadas. En conclusión, la neuroplasticidad representa uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna, ya que transformó la manera de comprender el cerebro humano y el aprendizaje. Hoy se sabe que el cerebro no permanece estático después de la infancia, sino que conserva durante toda la vida la capacidad de reorganizarse, adaptarse y crear nuevas conexiones neuronales a partir de la experiencia. Este conocimiento permitió comprender que aprender, desarrollar habilidades, modificar hábitos e incluso recuperarse de ciertas lesiones neurológicas son procesos posibles gracias a la capacidad de cambio del sistema nervioso. La neuroplasticidad demuestra que las experiencias, la práctica, la repetición y el entorno influyen directamente en la estructura y funcionamiento cerebral. Además, esta perspectiva aporta una visión más dinámica y esperanzadora del desarrollo humano, porque reconoce que las personas pueden seguir aprendiendo y transformándose en distintas etapas de la vida. Aunque el aprendizaje puede requerir esfuerzo y constancia, el cerebro posee mecanismos biológicos que hacen posible el cambio y la adaptación continua. Hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda que siempre es bueno aprender algo nuevo, y que no existe límite de edad para hacerlo. Si este vídeo te ha resultado de interés, comenta, dale me gusta o suscríbete al canal. Gracias y hasta un próximo vídeo.